Bueno, alumnos, hoy vamos a ver una teoría del narcisismo dentro del psicoanálisis, que no es la de Freud, es la de un representante del psicoanálisis americano, Kohut, un psicoanalista que emigró a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y falleció a comienzos de la década del 80, ¿no? Bueno, Heinz Kohut, así se llama, desarrolló toda una concepción acerca del narcisismo, donde incluyó, digamos, la génesis del narcisismo normal y después, a partir de ahí, los diferentes trastornos narcisistas de la personalidad. Lo que les quiero llamar la atención, en primer lugar, es la diferencia con Freud, una diferencia central, básica, ¿no? Cuando Freud desarrolla su teoría del narcisismo, plantea el narcisismo en términos de amor hacia uno mismo. Amor. En cambio, Kohut hace un planteo diferente. Va a entender el narcisismo más como admiración hacia uno mismo. Y son dos cosas diferentes. A mi modo personal de entender las cosas, la admiración es un sentimiento más arcaico, anterior al amor. De hecho, yo creo que nadie puede amar a alguien o enamorarse de alguien si antes no ha admirado alguna cualidad en esta persona. Entonces, realmente la admiración es algo como más básico. Bueno, Kohut plantea el narcisismo como admiración hacia uno mismo. ¿Y dónde nace este sentimiento, este narcisismo? Kohut lo ubica en lo que generalmente se conoce como la primera infancia, más o menos alrededor de los 5 primeros años de vida. Ahí van a ocurrir toda una serie de experiencias que va a vivir el niño y que van a terminar configurando un narcisismo normal o, si el desarrollo es anómalo, un narcisismo patológico. Bueno, ¿cómo entender esta cuestión? Tenemos que entender esta cuestión de la siguiente manera. El niño, a esa temprana edad, y lo mismo a lo largo de toda la vida, tiene necesidades que necesita satisfacer, ¿no? Que respirar, que comer, que dormir, etcétera, etcétera. Pero hay un cierto tipo de necesidades que también necesita satisfacer y que podemos calificarlas como necesidades sociales. ¿Por qué? Porque esas necesidades solamente van a poder satisfacerse por la intervención de otra persona. Kohut describe o menciona 3 de estas necesidades sociales. En primer lugar, el niño necesita que lo admiren. Necesita que le digan qué lindo que sos, qué bueno que sos, qué grande que sos, qué maravilloso que sos. Necesita ser admirado, que lo admiren a él. En segundo lugar, el niño, al revés, necesita admirar a alguien. Qué grande que es mi viejo, qué genio que es, qué bien que hacen las cosas, es un genio, es un dios. Y en tercer lugar, el niño necesita tener un compañero de actividades
de manera tal de que interactuando con este compañero de actividades puede el niño desarrollar sus propias aptitudes y talentos. Vamos a jugar, papá, vamos a hacer esto, vamos a nadar, vamos a hacer esto otro. Un compañero de actividades donde el niño puede desarrollar toda su potencialidad. Ahora bien, para que estas tres necesidades se satisfagan, deben existir en el ambiente objetos, personas que satisfagan esta necesidad. El niño necesita ser admirado, necesita entonces que tiene que haber afuera alguien que lo esté admirando. El padre, la madre o el responsable de su educación, un tutor, lo que fuese. Alguien que cumple una función importante en la vida del niño, le tiene que decir al niño, qué grande que sos, qué inteligente que sos, qué bárbaro, y el chico contento empieza a satisfacer su necesidad de ser admirado. Entonces, después los padres, padre, madre, también tienen que satisfacer la segunda necesidad, es decir, mostrarse ellos mismos como modelo para admirar. Mira qué bien que hago las cosas, querido, así se hacen las cosas, ¿ves? Hay que hacer así y así. Se prestan ellos mismos como modelo de admiración, con lo cual satisfacen esta necesidad del niño de admirar a alguien. Y finalmente los padres también, o alguna persona significativa, tienen que también satisfacer esta necesidad del niño de tener un compañero de actividades, ¿no? Entonces ahí están los padres que juegan con el niño, que hacen cosas con él, que cocinan juntos, que van a pescar juntos, lo que ustedes quieran. Lógicamente que estas personas que están rodeando al niño y que en su primera infancia y que satisfacen esas necesidades, es decir, lo admiran, se prestan como modelo de admiración, son compañeros, realizan actividades juntas. Entonces estas personas que supuestamente tienen que satisfacer esta necesidad del niño, Kohut las denomina objetos del self. El self es una expresión que significa sí mismo, que es muy utilizada por la línea americana psicoanalítica, ¿no? Bien, que no es exactamente lo mismo que el yo de Freud, es algo un poco más amplio. No vamos a entrar en detalles. Objetos del self. Entonces, el papá, la mamá, el verdulero, el tío, el abuelo, el hermano mayor, son todos objetos del self en la medida en que pueden satisfacer estas necesidades sociales del niño. La necesidad de admirar a alguien, la necesidad de ser admirado, la necesidad de compartir experiencias para desarrollar talentos. Obviamente, lo normal que estos objetos del self satisfagan la necesidad del niño. Que el padre lo admire al niño, o la madre. Que el padre o la madre se muestren ellos mismos como modelo para admirar. Que sean el padre o la madre compañeros de actividades, que lo acompañen en sus actividades y en el desarrollo de sus capacidades al niño. Entonces, en este punto, cuando esto ocurre, está todo bien. Les digo esto porque pueden haber padres que dicen, no, vos sos un idiota, sos un infeliz, sos un infradotado, sos una porquería. Lo que menos está haciendo es admirar al niño y no está satisfaciendo esa necesidad. Lo mismo cuando no se muestra a él como modelo para ser admirado. Entonces es un desastre, porque es un borrachín, llega borracho a la calle. Entonces realmente no hace ningún esfuerzo para que el niño lo admire, ¿no?
Y después también puede ocurrir de que no le dé bolilla en términos de actividades, los famosos llamados padres ausentes, entre cuyas características está esta de no compartir experiencias con el chico, no acompañarlo, no dedicarle tiempo, etc. Bueno, vamos al desarrollo normal. Cuando estas necesidades están satisfechas en el niño, porque los objetos del self colaboraron para esta cuestión, llega un momento en que esos objetos del self, que antes eran externos, ahora el niño puede internalizarlos, meterlos, introducirlos dentro de su self, dentro de su sí mismo. Y en este punto se va a constituir lo que Kohut llama el self nuclear. Cuando el objeto del self que admira al niño es internalizado. Cuando el objeto del self que el niño admira es internalizado, etcétera, etcétera. Cuando el niño internaliza el objeto que lo admira a él, se constituye en el self, el llamado self grandioso. Es una parte del self que es el self grandioso. Ya se pueden imaginar que en el self grandioso, cuando el chico ya tiene ese objeto del self incorporado dentro de él, ahora ya no es el padre quien lo admira, es él mismo quien se admira. La admiración hacia sí mismo. Y este es el núcleo, el origen del narcisismo. Colateralmente, simultáneamente, el objeto al cual el niño admira, cuando lo internaliza, se constituye adentro del self el self idealizado, donde el niño ahora tiene la oportunidad de decir, bueno, ahora no se trata de admirarlo a él, se trata de yo hacerme una imagen de mí mismo, un ideal que quiero alcanzar. Ahí está el sentido de lo que es ese self idealizado. Y en tercer lugar, cuando se internaliza el compañero, se constituye en el self nuclear, se constituye el self gemelar. Es decir, gemelar significa que son iguales, en el sentido de que los dos están en el mismo nivel y comparten actividades, etcétera, etcétera. Bueno, este self gemelar, el niño, cuando lo incorpora, lo internaliza, a partir de este momento ya podrá él no depender tanto de los demás para realizar sus propias actividades, sus propios talentos. Es como si él fuese un compañero de sí mismo. Bueno, vamos a ir sintetizando lo que dijimos hasta acá. En esta imagen tenemos en el centro el self nuclear, el sí mismo nuclear. Por fuera de este self nuclear están los diferentes objetos del self. El padre, la madre o cualquier figura significativa de la infancia del niño. El objeto del self grandioso a la izquierda, el objeto del self idealizado a la derecha y abajo el objeto del self gemelar. Bueno, a medida que avanza este proceso de formación de la génesis del narcisismo, el objeto del self será internalizado dentro del self nuclear, constituyéndose en el llamado self grandioso. Por su parte, el objeto del self idealizado también va a ser incorporado, interiorizado, internalizado dentro del self nuclear, constituyendo el self de los ideales. Y otro tanto sucede con el objeto del self gemelar, que antes estaba afuera, ahora es internalizado dentro del self nuclear, formando el self de las aptitudes y talentos. Queda así constituido el self nuclear, Es decir, ¿cuándo se constituye este self nuclear? Cuando están internalizados estos tres objetos del self
como self grandioso, self de los ideales y self de las aptitudes y talentos. Bueno, ahora vamos a ir a la segunda y última parte de esta clase, donde vamos a hablar del desarrollo evolutivo del self, según Kohut, y en segundo lugar de las implicancias que tiene la teoría de Kohut para la psicoterapia. Para una psicoterapia especial que es una psicoterapia diseñada por el mismo Kohut. Respecto de la evolución del self, en el tramo anterior de nuestra clase les estuve hablando del self nuclear. El self nuclear es solamente una de las etapas en la evolución del desarrollo del self. Básicamente, Kohut considera como que hay 3 etapas en el desarrollo de este sí mismo. El self rudimentario, el self nuclear, que es aquel del cual les hablé antes, y el self autónomo. El self rudimentario no tiene demasiada complicación, es simplemente ese self con el cual supuestamente nace el niño y es el que tiene necesidades, entre ellas las necesidades sociales de las que le hablé, y que además busca satisfacerlas. Por eso que este self rudimentario es fundamentalmente un buscador de objetos en el ambiente, a ver qué objetos del self pueden satisfacer esas necesidades, de ser admirado, de admirar a alguien o de tener un compañero de actividades. Bueno, cuando este self rudimentario encuentra estos objetos del self, y estos objetos del self, padres, madres, etc., satisfacen sus necesidades, como yo les dije antes, estos objetos del self se internalizan dentro del self, de manera que el objeto del self grandioso se internaliza formando el self grandioso. El objeto del self idealizado se internaliza en el self constituyendo el self de los ideales. Y el objeto del self gemelar se internaliza constituyendo el self gemelar. Cuando se internalizan estos 3 objetos, de la forma en que le dijimos, se constituye lo que Kohut llama el self nuclear. Sin embargo, acá no está completado para nada el desarrollo. Fíjense que en este momento donde está el self nuclear podemos decir que el niño, ya de alguna manera es autosuficiente, de alguna manera. Es decir, no tiene alguien que lo admire, pero él mismo se admira. No tiene ningún ideal afuera para admirar, pero él mismo se plantea sus propios ideales. De alguna manera hay una cierta autonomía, autosuficiencia. Pero no es suficiente. Según Kohut, todavía el niño sigue dependiendo de estos objetos externos, de un suministro externo. De manera tal que este desarrollo no está completado, porque se completaría si de alguna manera no que deje de depender de los objetos externos, sino que dependa menos y que el self pueda volverse más autónomo. Self autónomo, que es la tercera etapa del self. Así como cuando el pasaje del self rudimentario al self nuclear se logra internalizando los objetos del self, así cuando se pasa del self nuclear al self autónomo, esto se consigue cuando los objetos del self suministran al niño frustraciones tolerables. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que ahora el padre no lo va a admirar tanto.
Dice, bueno, mira, acá te mandaste una macana, corregilo, bueno, trajiste un 7, bueno, por lo menos, qué sé yo, está bien. No sos alguien que te vas a sacar un 10, pero un 7, un 8 es aceptable. Y al mismo tiempo los padres también no se prestan tanto como modelo de admiración, ¿no? Frente al niño. Ellos empiezan a mostrarle la hacha, mirá, me equivoqué acá, me equivoqué, qué sé yo, ¿no? Y lo mismo con el ser compañero de juego, ya no lo acompañan tanto, le dicen que bueno, a ver si te la podés arreglar vos solo para hacer tal cosa, tal actividad. Estas son frustraciones tolerables, ¿no? Kohut dice esto porque también están las frustraciones intolerables, como que el padre de sexo es una porquería, no servís para nada, ya es irse al otro extremo. Decir, bueno, no, vos sos valioso, pero tenés alguna pequeña falla que tenés que ir corrigiendo. Son frustraciones tolerables. Esto hace que el niño finalmente pueda empezar a depender menos de la admiración ajena y empezar ya a depender un poco más de su propia admiración, es decir, de ese self grandioso que quedó internalizado. Entonces ya la dependencia de los demás objetos del self como satisfactor de necesidades ya no tiene tanto peso, sigue existiendo toda la vida en realidad, pero no tienen tanto peso, pero permiten que el self finalmente se constituya como self autónomo. Autónomo en el sentido de relativamente independiente de la valoración de los demás. Bueno, ¿qué sucede con la psicoterapia? Bueno, en el caso de la psicoterapia kohutiana, cuando se trata de, en la medida en que esté orientada a restaurar problemas o trastornos narcisistas, lo primero que tiene que hacer esto lo desarrolla Kohut en un librito que se llama La restauración del sí mismo. Y la palabra restauración habla mucho de lo que es esa psicoterapia, ¿no? De alguna manera hay que restaurar esos objetos del self que no cumplían tanto, no satisfacían tanto las necesidades del niño. Entonces, el analista va a tener que ocupar esos lugares de objetos del self para admirar al paciente, para mostrarse como modelo de admiración para el paciente, para mostrarse como compañero de actividades. Y entonces la cuestión es, bueno, pero ¿dónde está la falla en este paciente, por ejemplo? Bueno, en este paciente, ¿dónde está la falla? En el self grandioso, en el self del idealizado, en el self gemelar. Esto va a depender del tipo de transferencia que haga el paciente. Por ejemplo, si el paciente está absolutamente pendiente a cada rato de que el analista lo admire a él, es porque este paciente en la infancia no tuvo a alguien que lo admirara. Y entonces hay una falla en el objeto del self grandioso, lo cual hizo problemático la cuestión de la internalización del self grandioso. Esto es lo que se llama transferencia narcisista. Pero el paciente puede desarrollar también otro tipo de transferencia, como la transferencia que llama Kohut idealizada, donde el paciente lo que intenta siempre es admirar al analista. Es el analista más maravilloso que yo tengo. Ya no dice, yo soy el mejor paciente para este analista, transferencia narcisista. Dice, él es
el analista más maravilloso que hay, ¿no? Y cuando insiste en esta cuestión de idealizar a ese objeto del self que tiene adelante, actual, es porque hay una falla en la infancia donde el niño no pudo admirar a nadie, porque esos objetos del self no se mostraron como modelos de admiración. Y lo mismo con la cuestión gemelar, del self gemelar. Entonces, tomemos como ejemplo la transferencia narcisista, ¿no? Ya que estamos hablando, ya que el tema de esta clase básicamente es el narcisismo. ¿Qué tiene que hacer el analista? El analista se tiene que colocar en el lugar de ese objeto del self que le faltó al paciente en la infancia. No tuvo nadie que lo admirara en su infancia. El analista se va a poner a admirar al paciente, admirarlo para satisfacer esa necesidad social que tiene el paciente y que no tuvo en la infancia. Para esto hay que poner empatía y autenticidad por parte del analista. El analista no puede simular de que va a admirar al paciente. Tiene que admirarlo realmente. Tiene que haber autenticidad en esta cuestión y tiene que haber empatía por parte del analista para poder ponerse en lugar del otro, que es lo que está necesitando. Bueno, en la medida en que esto funcione, poco a poco el paciente va haciendo aquello que no logró en la infancia. Empieza a internalizar el objeto del ser grandioso y entonces él empieza ahora a admirarse a él mismo. Con el objeto del self idealizado pasa lo mismo. De idealizar al analista va poco a poco a construir una imagen dentro de sí mismo de lo que él quisiera ser. Es el self de los ideales. Y así sucesivamente. De manera que este proceso analítico conduce finalmente a la constitución del self autónomo, que es algo que supuestamente no pudo conseguir el paciente en su infancia. Bueno, gracias por escucharme y hasta la próxima videoclase.